En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Vamos a tomar para este día del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los versículos del 17 al 20. Dice Jesús: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje nos vuelve a introducir otra vez en el Sermón de la Montaña de Jesús, cuando en el inicio de la vida pública de Jesús en el Evangelio de Mateo, Jesús da ese largo discurso a esa multitud que había acudido a él. Como un nuevo Moisés, Jesús establece la nueva ley. Pero hoy Jesús nos habla del sentido de esa ley. ¿Cuál es el significado de esa ley que Él está promulgando? Lo primero que nosotros de este Evangelio podemos sacar es lo que dice Jesús allí al inicio: yo no vine para abolir, sino para dar cumplimiento. Y esta sola expresión de Jesús nos conduce al Calvario. Cuando Jesús, puesto en alto en la cruz, sus últimas palabras en el Evangelio de Juan, puesto Él en la cruz, cuando Él, allí, ya habiendo cumplido todo, dice en Juan 19:30, todo se ha cumplido. Y la pregunta es, ¿qué es ese todo que se ha cumplido? Es la voluntad de su Padre. El plan de Dios en Él se estaba realizando. Pero ese plan de Dios no se realizó sin que Jesús libremente como hijo respondiera a ese plan. Habiéndose encarnado, hecho hombre, nacido de María Virgen, habiendo predicado, hecho milagros, manifestado el poder del reino, ahora se entregaba en sacrificio en el altar de la cruz, para que luego el Padre, respondiendo a esa obediencia de su Hijo, lo resucitara. Pero quedémonos con esto. Jesús dice: yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Todo se ha cumplido. Qué lindo es poderlo decir de sí mismo. Y aquí viene el sentido del versículo siguiente, cuando dice Jesús que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra. Se ha de cumplir la voluntad del Padre. Y aquí viene para nosotros. ¿Cuál es esa i o esa coma de la ley? ¿Es la que está escrita? No. Esa ley que se ha de cumplir, esa coma que ha de estar, esa i que ha de ser colocada, somos nosotros. Nosotros somos esa i o esa coma que debe aparecer en la ley. Como Jesús, también nosotros hoy, al final de este día, deberíamos poder decir: todo se ha cumplido. Si al final de este día nosotros no somos santos, no es porque Dios no nos haya dado la gracia para hacerlo, sino simplemente nosotros no le fuimos fieles. Por eso hoy, como Jesús, nosotros deberíamos aprender a decir: todo se ha cumplido. ¿Qué? La voluntad del Padre. Por eso, la ley, esa a la que nosotros sometemos nuestra voluntad, no es una ley exterior, es una ley escrita en nuestro corazón. Nosotros no respondemos a la letra, sino al espíritu de la ley. Y eso nos lleva a cumplir la letra también. Por eso aquí, hoy vamos a aprender una distinción en la vida espiritual. Cuando yo les digo que no es la ley la que se cumple, sino que yo cumplo la ley, hay una distinción. Cuando yo digo que la ley se cumple,
O cuando yo cumplo la ley, cuando yo digo cumplo la ley, yo puedo estar limitado solo a una conversión moral. Yo cumplo la norma. Y esa podría ser solo una santidad moral. Nosotros con San Ignacio le vamos a llamar una conversión moral. Aquel que le dice sí a Dios y cumple sus mandamientos, pero sin entregarle el corazón. Es lo que nosotros podríamos llamar en el cristianismo la mediocridad, la comodidad, la tibieza. Es un buen cristiano porque cumple externamente la ley. Pero después está, por un lado, lo que decíamos recién, ¿sí? Cumplo la ley. Pero está, si no, la ley se cumple en mí. Y esa sería la conversión espiritual. Yo dejo que el Espíritu realice en mí todo lo que Él quiere. Y aquí ya no sería un cristiano que está limitado al cumplimiento de la letra, sino que está inspirado por el Espíritu, como Jesús. Deja que en Él se cumpla lo que el Padre desea. Hoy, en este día, aspira a la conversión espiritual, a que no sea un cumplimiento de la ley, sino una ley que se cumpla en tu vida. ¿Cuál es esa ley? La que se escribió el día de tu bautismo en tu corazón. El Espíritu fue derramado en tu corazón. Por eso hoy con San Ignacio vamos a recordar aquella meditación de segunda semana, la de 2 banderas. ¿Qué propone San Ignacio? Vamos a quedarnos con la petición que hace Ignacio en ese ejercicio y lo vamos a pedir nosotros. Dice San Ignacio, pide gracia para conocer los engaños del enemigo, del demonio, y verte librado de él. Pide gracia para conocer los engaños de la tibieza o la mediocridad, de solo quedarte cumpliendo la ley y no dejar que la ley se cumpla en ti. Cumplir la ley externa, la letra. Pide a Dios la gracia de verte librado de esos engaños del enemigo, del demonio. Y luego sigue San Ignacio. Y pide la gracia de conocer y amar la vida de Jesucristo, la vida verdadera a la que Él te llama. Donde no estás sometido a una letra, sino a un espíritu que ya se ha derramado en tu corazón y que te impulsa a amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En uno prima la ley escrita, la otra escrita en letras, en la otra prima la ley escrita en tu corazón. No aspires solo a cumplir la ley, sino a que la ley se cumpla plenamente en ti. Eres esa coma o esa I que debe resplandecer en el reino de los cielos. Hay una I o una coma que te pertenece. Eres parte de lo que Dios quiere revelarle al mundo. Créelo y vívelo de esa manera. Es la maravilla de tu vocación. Por eso cuando dice Jesús y termina en este evangelio, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no serás digno del reino. Los fariseos y los escribas cumplían la ley, la letra, pero la ley no se cumplía en ellos, porque el Espíritu no pudo residir en ellos, porque ellos se resistieron a Jesús. Que tu justicia hoy sea superior a la de los hombres del mundo. No aspires solo a ser bueno a los ojos del mundo. No, aspira a la santidad. Pide esta gracia hoy con San Ignacio. Gracia para conocer los engaños del demonio y verte librado de él, de esos engaños, de la tibieza y la mediocridad. Y pide gracia de conocer y amar la vida verdadera de Jesucristo, tu Rey eternal, ese del cual ya hemos hablado. Conocer y amar el Evangelio. Amar ser católico, amar vivir según el Evangelio. Eso es lo que hoy nos regala Jesús en el Evangelio y es lo que San Ignacio o también hoy nos deja de los ejercicios. 2 banderas, la del demonio y la de Jesucristo. Los engaños del mal caudillo han dejado a muchos cristianos en la tibieza y la mediocridad sin aceptar aquello que Dios le pide, sin darle a Dios con alegría lo que Dios le pide, sin dejarle a Dios que tome lo que Dios quiera. La bandera de Jesucristo, la de aquellos que se determinan a vivir según la ley del Espíritu escrita en sus corazones y la cumplen hasta la última I, hasta la última coma. Cumplen ellos lo que el Espíritu les inspira
Y así la ley se cumple en ellos, como en Cristo. Poder decir cada noche, todo se ha cumplido, aun cuando sea en el dolor. Sí, porque el dolor no es contrario al amor. El dolor es una expresión del amor. El amor está allí en el dolor que por él se sabe abrazar. Que la Virgen Santísima nos acompañe en este camino. Ella, al pie de la cruz, acogió el testamento de Jesús. Las últimas palabras de Jesús en la cruz se escribieron en el corazón de ella. Ella también es parte de aquel todo se ha cumplido. Hágase en mí, había dicho ella, para que en mí el Hijo pueda cumplir todo aquello que el Padre le estaba pidiendo. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.